La Segunda Guerra Mundial es un hecho del cual ya se ha hablado mucho. Existen muchísimas versiones e historias de todo lo que pasó en torno a ella. Algo que popularmente se cree es que México no tuvo mucho que ver en este gran conflicto, aunque ya se enseña que el Escuadrón Mexicano 201 paralizó a 30.000 japoneses. En esos años, México recién empezaba a ser estable. Por fin no había guerras internas tan fuertes. Desgraciadamente, México y sus recursos seguían siendo perseguidos por las grandes potencias mundiales. Cuando se detona la Segunda Guerra Mundial, el entonces presidente Lázaro Cárdenas decide mantener una posición neutral, por así decirlo, ya que recién estaba la expropiación petrolera. Así que México tenía un bloqueo económico por parte de Estados Unidos. Nuestro vecino ordenó que ningún país le podía comprar petróleo a México. Solo la Alemania nazi y la Italia de Mussolini podían comprar, ya que a ellos les importaba un pepino lo que dijera Estados Unidos. Pero México decidió no venderles. Hitler y sus aliados fueron rechazados dos veces, primero por Cárdenas y luego por el nuevo presidente Manuel Ávila Camacho. En 1941 sucede el ataque a Pearl Harbor. Estados Unidos ahí fue donde desató toda su ira, obligando a México a romper relaciones con Alemania, Italia y Japón. Pero nuestros amigos del eje no se iban a quedar atrás. Sabían que México tenía grandes recursos que se podían usar en la guerra, además de que veían a México como un punto estratégico para atacar a Estados Unidos. Por eso, George Nikolaus, Walter Baker y la actriz Hilda Kruger crean una red de espionaje en México, teniendo como líder a Otto Moebius, el líder de los espías nazis en el país, quien recibía órdenes directas desde Berlín. Hilda Kruger tendría un papel más protagónico, ya que era una hermosa actriz, que había tenido un recorrido por Hollywood, pero allá no consiguió un gran reconocimiento. Pero sí tuvo varios romances con magnates norteamericanos. Aquí en México rápidamente fue introducida en las élites del espectáculo y la política, estableciendo estrechas relaciones con las personas más importantes del país. Ella sabía sacar el mayor provecho de su belleza, y por eso también era pieza fundamental del espionaje nazi. Aquí en México tuvo romances con el entonces secretario de Gobernación Miguel Alemán y Mario Ramón Beteta, subsecretario de Hacienda, personajes escogidos estratégicamente, ya que uno sabía todos los movimientos gubernamentales e internacionales y otro controlaba las finanzas del país. Los nazis lograron rápidamente corromper todo el sistema de gobierno, siempre desde las sombras. Como vimos en el video del agente 10B, en México y en el mundo se han gestado y se gestan guerras de espionaje, en las cuales no hay margen de error, ya que pueden provocar terribles conflictos bélicos. Los espías tienen que diseñar complejas estrategias para completar sus misiones sin disparar una sola bala. Alemania necesitaba suministros de guerra. Sus reservas comenzaban a escasear, así que comenzaron a traficar materiales como aluminio, tungsteno y mercurio, en una triangulación entre Panamá, México, Alemania y Japón. En México, desde Dos Bocas, en Tabasco, se transportaban los materiales en ferrocarril. De ahí llegaban a playas deshabitadas donde submarinos nazis recogían estos materiales para ser llevados a fábricas alemanas, donde se haría armamento de guerra. Todas estas operaciones se llevaron bajo el amparo del ejército mexicano. Desde Monterrey, la Casa Hulk, dirigida por Petzold Kurt, y la Química Apolo, de Guido Otto Moebius, vigilaban y controlaban estas operaciones. Después de que Alemania atacara los barcos petroleros Potrero de Llano y Faja de Oro, México se vio obligado a entrar en la guerra contra el eje. A partir de ahí, Estados Unidos presionó a México para que encarcelara y deportara principalmente a los espías y después a los alemanes, japoneses e italianos en el país. El eje iba a responder fuerte, creando algo que hasta la fecha es el principal causante de problemas en el país, el narcotráfico. Empezaron a traficar opio a Estados Unidos, creando el primer cártel de la historia. Este cártel era dirigido por el general Francisco Javier Aguilar González, en complicidad con oficiales de la Gestapo y gobernadores de varios estados, entre los que destaca Maximino Ávila Camacho, exgobernador de Puebla y hermano del entonces presidente. La Gestapo quería destruir a Estados Unidos a partir de las drogas, aunque después sus operaciones fueron a más países con el tráfico del opio, oro y heroína. La fuerza de los alemanes en el país
crecía. Estados Unidos tenía el gran miedo de que también se formara un ataque por el sur, ya que aquí había un ejército de 64.000 elementos, ejército conformado entre alemanes y derechistas mexicanos. Estos ultraderechistas mexicanos, que tomaron fuerza en el gobierno de Cárdenas, en conjunto con los alemanes, ya habían intentado un golpe de estado en 1940, porque no ganó su candidato Juan Andreu Almazán, a pesar de que ellos habían cometido muchas irregularidades en favor de su candidato. Quien se hubiera ganado habría sido juguete de los alemanes y del magnate petrolero Jean-Paul Getty. Ya después, otro magnate sueco de nombre Axel Werner creó un consorcio dispuesto a invertir $100 millones para controlar los recursos que los alemanes ya traficaban, pero ahora lo querían hacer de manera legal. Pero no lo logró, a pesar de que era un buen amigo del ya mencionado Maximino Ávila Camacho, quien ya era secretario de Comunicaciones. Aunque Maximino, por supuesto, sí logró darles a los nazis total libertad de infiltrarse en la prensa y en la radio. Los nazis querían implantar su ideología en toda Latinoamérica y México iba a ser el centro de esto. José Vasconcelos, quien era secretario de Educación, y los más importantes periodistas de la época trabajaron de la mano con los nazis. Vasconcelos fue director de la revista Timón, la cual era el principal instrumento de propaganda escrita. La XEW era la estación de radio más importante de Latinoamérica. Obvio iba a ser tomada por los nazis, quienes hacían su propaganda fascista y transmitían las noticias de guerra con información directa de la agencia alemana Transocean, quien era directamente supervisada por Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi. La XCW tenía 200.000 vatios de potencia, que a los nazis también les sirvieron para contactarse con los altos mandos de Berlín. También se dice que esta red mató a Trotsky, aunque como cada asesinato de alguien importante en este país, nunca se supo realmente quién fue. Hasta la fecha se siguen sintiendo los estragos del nazismo en el país. Siguen existiendo las ideologías de la ultraderecha, aunque también los ultraizquierdistas han hecho de las suyas aquí. Es increíble la facilidad de cómo redes de espías se han infiltrado en México para sus atroces planes. En las élites políticas y de medios hay gente que las maneja a su beneficio. Y esto no lo digo como conspiranoico. Los que están en el poder sirven a otros, pero se sigue jugando a la democracia y simulando que todo está bien. Así que muchas gracias por ver este video, no olvides suscribirte, dejar tu valiosa opinión en los comentarios y sobre todo dar un bonito like. Yo soy Ela Relisco, bye.